Pues bienvenidos y bienvenidas. Para mí es un placer inmenso presentar a Oyuki porque está terminando su disertación y es absolutamente espléndida. Estoy muy orgullosa de ella y estoy muy orgullosa de estar aquí y presentarla. Eh, Voy a hablaros un poco de ella. Entonces, todos la conocéis y sabéis de lo que hablo, pero lo voy a repetir de todas maneras. Es candidata al doctorado en literatura hispánica en la Universidad de Wisconsin-Madison. Recibió su licenciatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en México, y su maestría en literatura hispánica de la Universidad de Nuevo México. Decidió estudiar literatura inspirada por las tradiciones orales y los cuentos populares de Chihuahua y Nuevo México que le compartieron sus abuelas. Y ahora me doy cuenta de que esta riqueza de tradiciones orales tiene mucho que ver con su disertación, aunque no lo parezca, porque su investigación, en general, sus intereses son el intercambio cultural entre Europa y América durante el periodo temprano moderno. Está particularmente interesada en la escritura de mujeres, prácticas gastronómicas, la cotidianeidad, la moda, estudios culturales materiales en España y los virreinatos americanos. Oyuki está escribiendo la tesis, pero es una tesis sobre escritura de monjas en los siglos XVI y XVII en México, Nueva España y España. Es una tesis transatlántica y al meterse en estas vidas de monjas, ella toca temas como la vida cotidiana de estas mujeres, sus prácticas de escritura, su resistencia mediante la escritura, bueno, eran mujeres que muchas veces no tenían formación académica o no sabían apenas ni escribir ni leer, y entonces lo que supone escribir para estas mujeres y cómo crear un canon absolutamente fascinante y rico. Entonces, su tesis tentativamente está titulada La palabra enclaustrada, la heterogénea escritura en las vidas del siglo XVI y XVII en España y Nueva España, y explora temas como los circuitos de conocimientos en el corpus de modalidades biográficas, los distintos registros del habla del que se nutren las vidas de monjas o las estrategias discursivas que cada monja utiliza al escribir su biografía. Esto es todo. Un aplauso para Oyuki. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de venir. Y bueno, estoy muy nerviosa, pero bueno, entonces comienzo. Entre murmullos, lágrimas y enardecimiento y cantos fúnebres, un lunes postrero de febrero de 1633, la Catedral de Puebla de Los Ángeles, en México, fue abarrotada por insistentes feligreses que solicitaban alguna reliquia de la recién fallecida Sor Isabel de la Encarnación, de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Compasivo, el padre Salmerón repartió entre la multitud poblana las flores del féretro, aunque no hubo suficiente para todos. El cuerpo de Sor Isabel, lleno de hermosura, entereza, con el rostro apacible y risueño, adornado con una corona bien aderezada y floreciente palma, fue llevado al cementerio. La sepultura fue sellada con azulejos para que los fieles supieran a dónde acudir para venerar a la monja. En abril si quieres todavía esperamos un segundo en esto. Gracias. En abril del mismo año se engalanó la catedral nuevamente con una cantidad de parroquianos aún mayor que parecía concurso de Madrid para las honras fúnebres de Sor Isabel. María de Piña, madre de la difunta, recibió 1000 parabienes del padre Diego de Santiago de la Compañía de Jesús por haber tenido una hija tan virtuosa. El convento de San José y de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas repartió entre los lugareños las pertenencias de Sor Isabel. Finalmente, sus restos hasta mitad del siglo XVIII habitaron el coro bajo del convento. Así es como el padre Salmerón detalla la muerte de Sor Isabel en la vida de la venerable Madre Isabel de la Encarnación, publicada en 1675 en la Ciudad de México. Al otro lado del Atlántico murió doña María de Vela y Cueto, de la Orden Cister, el domingo 24 de septiembre de 1617 en Ávila, España.
Al hacerse público su fallecimiento, se arremolinaron lugareños para pedir que les dieran alguna prenda de la difunta. El abulense Miguel de González Vaquero, su confesor, al observar la devoción de la muchedumbre, permitió que se le acercaran hasta que la dejaron sin cabellos, tocas, velo, escapulario, al punto que fue necesario que otra religiosa le diera los suyos para el sepelio. Sus compañeras determinaron no hacer el entierro en el convento de Santa Ana de Ávila, como era costumbre de la Orden Cister, sino al pie del altar de la capilla de Nuestra Señora del Sol. A las honras fúnebres acudió una gran multitud, entre la que se destacaba la nobleza abulense a la que la monja pertenecía. El cuerpo de doña María, en un hábito que ella misma elaboró, yació en un ataúd bien ornamentado hasta que fue enterrada. De esta forma es como Miguel González Vaquero describe el final de doña María en La mujer fuerte, por otro título, La vida de doña María Vela y Cueto, publicado originalmente en 1618 en Madrid. Las vidas, como otros géneros escriturales, siguen una estructura formal. Estas comenzaban con la infancia y el abolengo, inclinación temprana a la religión, pruebas y mercedes, y culminaban con la muerte tranquila que, al ser celebrada, como he narrado, mostraba la ejemplaridad de las monjas. A pesar de que observamos esta constante en distintas regiones de España y América, en esta presentación realizo el análisis de las vidas de Sor Isabel de la Encarnación y doña María de Vela y Cueto, y de esa forma revelo las costuras que hermanan ambos textos en un discurso retórico al que llamo amor ardiente, sabroso tormento, sustentado en la narrativa de las experiencias espirituales de cada una. Durante el barroco, la vida era un espectáculo para ser contemplado, y las vidas, por su carácter ejemplarizante, se coronaban al delinear el apoteósico final triunfante de las protagonistas. Sin embargo, la crítica contemporánea ha enfatizado que una gran cantidad de vidas fueron editadas y reescritas por los biógrafos. Andrea Durán explica que, cito, la mano masculina que las reescribiera, las vidas, tendría la oportunidad de corregirlas y adornarlas, demostrando una vez más la superioridad intelectual del hombre sobre la mujer. Asimismo, Margarita Peña establece que, cito, en la reescritura de vidas, la monja o beata pasa de ser la protagonista a un personaje, eliminándose el yo autoral. El estudio de estas vidas se nutre de la intertextualidad y la creación propia que surge en una lectura paralela. Si bien la estructura formal de las vidas está, según Beatriz Ferrus Antón, fuertemente pautada, no menos se rompe el molde cuando cada monja o beata escribe. Y esa ruptura es lo que para Ferrus Antón son cada una de las voces que deja exhibir su particularidad buscando el resquicio entre líneas o a través del juego de silencios y decires. Fin de cita. Dichas voces, como rasgaduras, llaman al lector a establecer un diálogo entre ellas. Este es el caso de las vidas que estudio para esta presentación, ya que al explorar el corpus descubrí no solamente afinidades discursivas entre ambos textos, sino que al realizar una lectura hermanada se desprende un nuevo discurso evangelizador al unir los padecimientos y dichas del hambre y la sed que comparten ambas monjas. En esta presentación, analizo el texto y los hilos narrativos que observo entre ellas. Para ello, hago una lectura de las consonancias intertextuales como apartados de creación utilizados por el licenciado Salmerón al reescribir la vida de Isabel de la Encarnación. Además, exploro cómo la equiparación y las citas sirven como elementos de construcción de personajes inimitables y proveen al lector un trasfondo didáctico moral. Por último, propongo la forma en que las experiencias somáticas de las protagonistas se hilan entre sí en un discurso circular que las hermana. El licenciado Salmerón relata que antes de escribir la vida de Isabel de la Encarnación y los suplicios de su pupila, le pidió a Dios que, cito, guiase la pluma en un caso tan extraordinario que no sé que halle semejante en alguna historia antigua ni moderna. Las circunstancias, sin embargo, le revelaron que hubo otra mujer fuerte que, tal como su protegida, logró superar con paciencia y fortaleza los sufrimientos de la carne y del espíritu, doña María de Vela y Cueto. El padre jesuita González Vaquero escribe que doña María de Vela y Cueto, cito, andaba con mucho cuidado de sus papeles, que no deseaba que salieran sus cosas, sino como está dicho en otra parte, que el confesor, ya que no las quemara, las guardara. Fin de cita. Sin embargo, y a pesar del cuidado que ella mostraba, sus papeles en la reescritura
escritura hecha por el confesor salieron a la luz en 1618, a tan solo 5 meses de su muerte. La diligente empresa de González Vaquero para publicar la vida de su pupila fue un esfuerzo para conseguir la beatificación de esta, puesto que, cito, conviene a su gloria, doña María, que es el verdadero fin a que yo he dedicado el trabajo de esta historia. Fin de cita. El teólogo Olegario González Hernández señala que González Vaquero envió copias de la vida de doña María a sus excompañeros de seminario de Salamanca y marchó hacia Roma para iniciar el proceso de beatificación de su hija espiritual en 1619. La vida fue reimpresa en 4 ocasiones, 2 en Madrid y 2 en Barcelona. La primera reimpresión incluye un apartado escrito por Fray Ángel Manrique, catedrático de la Universidad de Salamanca, para responder a las dudas que se han puesto en él y en el espíritu y la vida de la santa. Las reimpresiones y el apartado de Fray Ángel muestran tanto la popularidad de la vida como las dudas que causó entre los lectores. Y es que la vida de doña María estuvo plagada de críticas en relación con la espiritualidad que ésta ejercía. Las rigurosas penitencias físicas y ayunos a los que se sometía y que son detalladamente descritos en su vida fueron reprimidos por autoridades eclesiásticas, y a su vez se llegó a juzgar que su trismo, que es una contracción involuntaria de los músculos que impide abrir la boca, y los espasmos corporales que padecía eran causados por posesión demoníaca. En 1603, un miembro del Santo Oficio de Valladolid visitó la ciudad de Ávila al enterarse del comportamiento inusual de doña María. Consultó con el capellán Fray Juan de Alarcón y ambos decidieron enjuiciarla por impertinente y escandalizar el convento. Doña María, ante las acusaciones, se defendió explicando que a su conciencia no la acusaba de cosa alguna. Tras su confesión y defensa propia, el inquisidor y el capellán quedaron conformes y este último afirmó que, cito, había quedado en paz con esto de la Inquisición. A partir de esta salida triunfante a pesar de salir triunfante en dicho proceso, doña María continuamente fue acusada de estar endemoniada. Es por ello que sus biógrafos, en un afán por, cito, quitar inconvenientes y más en estos tiempos que está la malicia tan a su punto, explica al lector desde el prólogo la diferencia entre poseso y obseso. En el prólogo al lector señala González Vaquero que poseso o poseído se entiende cuando el demonio está incorporado y o aposesionado del cuerpo, que en nuestro vulgar le llaman estar endemoniado. Y para este se ordenan los exorcismos. En cambio, el obseso es, y si le das otro clic, cuando le da licencia permisiva al demonio, ni para que se le incorpore ni esté en el asiento del cuerpo, sino para martirizarla y obra en algún siervo suyo, como se ve en San Antonio Abad y otros muchos santos. Y concluye al exhortar a los prelados a utilizar esta división en términos, puesto que el entender esta diferencia es de un gran momento para los confesores y más en estos tiempos. Al aclarar que doña María fue obsesa y no posesa, la equipara a aquellos santos y mártires que sufrieron con licencia divina los ataques demoníacos y la hace digna de recibir encomio y gloria. Por último, tras la aprobación y licencia de ordinario, el autor incluye el nombre y cargo de los 17 clérigos que conocieron a doña María, leyeron la vida y aprobaron lo escrito. De entre estos destacan figuras tan respetadas en la época como el jesuita Luis de la Puente, miembro del Santo Oficio y rector de Valladolid, o Juan de Ávila, confesor de Santa Teresa. Si quieres le damos un clic más para que quede ahí. Con el respaldo de estos clérigos, la vida de doña María se constituye como un ejemplo garante de virtud en el género de las vidas. La ejemplar llegada del libro de La mujer fuerte y su garante fama fue para Salmerón una especie de serendipia que le permitió comprender mejor los padecimientos de su pupila por ser hermanadamente extraordinarias. Pero además considero que le provee al biógrafo novohispano una contraparte para redactar un discurso didáctico sobre el control de los apetitos, el hambre y la sed, y así finalmente hilvanarse él en la tradición de las vidas. Beatriz Ferro Santón delucida que, cito, la imitatio fue entre los siglos XVI al XVIII un principio estético y también una técnica literaria ligada a la erudición poética. Fin de cita. Así pues, por ejemplo, la monja de los virreinatos escribió obedeciendo el mandato del confesor en el, cito, flujo de una tradición y de un linaje que justificaba la toma de la palabra. Fin de cita.
Cabe recordar que las vidas del mundo hispánico bebieron de diversas fuentes hagiográficas, entre las que destaca la vida de Santa Teresa y las biografías de Rosa de Lima. Ferrus Antón señala que, cito, parecerse a se constituía como un peldaño en el camino para alcanzar el reconocimiento que permitía a su vez transformarse en un modelo. Es decir, la imitación inspiraba la creación propia y aunque se ajustaba a la estructura modélica esperada por los lectores, cada vida era una nueva variante dentro del género. Aunque el parecerse a propuesto por Ferrus Antón, se enfoca principalmente en la exploración de la escritura autobiográfica de las monjas en la colonia, tales como María de San José en México, si quieres damos otro, Úrsula de Suárez en Chile o la Madre Castillo en Colombia, es pertinente ampliarlo para incluir también a los biógrafos de monjas ilustres y en particular al padre Salmerón. Al hacerlo, se consigue evidenciar la manera en que el biógrafo mexicano imitó de diversas fuentes al escribir la vida de Isabel de la Encarnación, la forma en que esbozó los paralelismos de las experiencias espirituales y físicas entre ambas protagonistas proyecta su deseo por constituirse como un modelo, pero novohispano. La vida de Isabel, si quieres le damos otro clic para que quede. La vida de Isabel fue escrita en varias ocasiones y Salmerón se nutrió de estas narrativas previas al redactar su creación. Una de ellas fue el cuaderno de Francisca de la Natividad, escrita por mandato del confesor de ambas, el jesuita irlandés Miguel Godínez. Robin Annis Rice explica que, sin lugar a dudas, el licenciado también utilizó el manuscrito no publicado La vida y heroica virtudes de la Madre Isabel de la Encarnación, escrito por Miguel de Godínez, puesto que identifica los mismos usos del yo, escuché, vi, etcétera, del padre Godínez. Otra fuente es el Tesoro escondido en el Monte Carmelo mexicano, un ambicioso proyecto que pretendía ser la crónica de la orden desde sus orígenes hasta el siglo XVII, escrito por Fray Agustín de la Madre de Dios alrededor de 1646 y 1653. En el capítulo 15, titulado Ejemplares religiosas que han florecido en virtud en este jardín cerrado del celeste esposo, Fray Agustín describe brevemente la vida de las fundadoras del convento de San José y Santa Teresa, las hermanas Núñez, Ana de Jesús, Beatriz de los Reyes y Juana de San Pedro. Este preludio biográfico fue inspiración para Salmerón, quien a su vez inició la vida de Sor Isabel con la fundación del convento y las virtudes de sus primeras habitantes. Sin embargo, en la mayor parte del capítulo se escribe una mini biografía de Melchora de la Asunción, monja reconocida en la época y cronista del convento, considerada por Fray Agustín como, cito, uno de los diamantes más hermosos que la América crió, fin de cita. Tras esto, el capítulo 17, del capítulo 16 al 24, escribe la biografía de Isabel de la Encarnación, incorporando fragmentos de la biografía escrita por Godínez. Fray Agustín utiliza expresiones como las palabras que dejó escrito o hasta aquí su confesor para enmarcar las citas textuales y diferenciar la voz de Godínez de la propia. Ahora bien, la anáfora es la figura retórica más evidente que Salmerón imitó de Godínez. En el capítulo 19 del Tesoro, al narrar los martirios que vivió la Teresa indiana, Fray Agustín intercala al inicio de cada periodo una cita textual del padre Godínez que repite en 6 ocasiones el mártir fue, que prioriza la cualidad de Sor Isabel para enfatizar que, cito, ha habido pocos santos en la iglesia que hayan tenido con los demonios conflictos y batallas tan terribles como los que sufrió Isabel. Salmerón, por su parte, en el capítulo 7 de la vida, focaliza la acción al cambiar el orden, pero mantiene la anáfora fue mártir en 12 ocasiones, aunque varía y amplía las descripciones de los suplicios resistidos por la protagonista. Posteriormente, Salmerón también incorpora de forma casi idéntica las honras fúnebres que aparecen en el Tesoro, donde se loa a la ciudad de Puebla al imbricarla con el ejemplo de la ilustre amazona y valerosa Isabel. Sin embargo, elimina que las reliquias hechas de flores, cruces o alhajas de la difunta hacen milagros. Evidentemente, la omisión no fue un descuido del biógrafo. Como explica Rice, el Papa Urbano VIII prohibió que se publicaran libros sobre milagros o santidad que no hubieran sido aprobados y por ende Salmerón se cura en salud al suprimir tal detalle.
Fray Agustín además detalla que Sor Isabel vivió ataques del demonio que, por ejemplo, la persuadían a suicidarse y sus propios confesores la delataron ante el Tribunal de la Inquisición, argumentando que, cito, el demonio la había traído al convento. Los demonios, continúa Fray Agustín, causaban que Sor Isabel tuviera espectaculares e inusuales comportamientos porque torcíanle la cabeza alrededor, doblábanse la espalda, tirábanle los ojos y la boca hacia el cerebro, doblábanle el cuerpo por medio de la cintura hacia las espaldas, dábanle cruelísimos golpes y martirios de fuego en la cabeza y en el corazón y en los miembros del cuerpo. Aunque Salmerón escribe pasajes similares a los de Fray Agustín, va un paso más allá al dar una descripción minuciosa de los demonios que atacaron a Sor Isabel, aunque fueron bastantes y de diversas formas. Destaca, si quieres le damos otro clic, destaca que un mancebo lindo, hermoso, amoroso y halagueño la persuadía insistentemente para que dejara el convento y encima le encendía el cuerpo contra su voluntad. Asimismo, la atormentaban un escuadrón diabólico con formas de animales como culebras, serpientes o lagartos que, cito, entrábanse por los oídos y en otras partes del cuerpo, causándole tan grandes dolores como si tuviera puñales atravesándole. Indiscutiblemente, tales comportamientos y descripciones causaron alboroto en el convento y por ende, según explica Ramos Medina, se llevó a cabo un exorcismo en privado para expulsar a los demonios del cuerpo de Isabel, pero ninguno dio resultados. Aunque Fray Agustín señala que a Sor Isabel se le juzgó de, cito, endemoniada, embustera, mujer de mala vida, ilusa y engañada del demonio, fin de cita, y que ésta recibió los exorcismos con, cito, un rostro y semblante como un ángel, fin de cita. En ningún momento menciona la diferencia entre poseso y obseso de González Vaquero, ni coloca a la monja carmelita en alguna de estas categorías. Sin embargo, Salmerón sí explicó la diferencia entre los términos y colocó a Sor Isabel en la primera categoría, equiparándola al, cito, Santo Job, a San Antonio Abad y la venerable señora Doña María de Vela. Doris Viñeco de Peralta explica que la diferenciación hecha por González Vaquero e imitada luego por Salmerón fue novedosa, ya que, cito, hasta entonces eran usados obseso y poseso por los teólogos indistintamente. Más importante para esta presentación es no solamente que Salmerón incorpore las categorías de obseso versus poseso del autor español, sino también que en la citación equipare los sufrimientos de Doña María con figuras tan emblemáticas dentro de la religión católica y al hacerlo evidencia la intencionalidad para inscribir a Sor Isabel. También dentro de este célebre grupo de escogidos por la divinidad. Al hermanar a Sor Isabel y Doña María, enaltece a su hija espiritual. El hermanamiento de las tribulaciones soportadas por Isabel y Doña María se puede iniciar no en la vida misma de la monja carmelita, sino cuando González Vaquero compara a su protegida con el obseso por antonomasia, Job. Es parte de la tradición cristiana equiparar la fortaleza de sus siervos con los de ejemplos bíblicos y de esta manera, tanto los protagonistas como los biógrafos predican con el ejemplo. Para González Vaquero, la fortaleza es menester, cito, cuando Dios toma la mano en dar trabajos, en marcar mayor a su siervo suyo y nuestra Doña María vale lo más pesado. Cito. En la tercera parte de la vida, dedica largos capítulos para demostrar los numerosos casos en que la paciencia de su pupila fue clave frente a las tribulaciones. Si bien González Vaquero pondera continuamente la paciencia de Doña María, que parece superar a la de Job, no menos lo hace el biógrafo mexicano. Es decir, Salmerón no solo imita el paralelismo, sino que lo exacerba en su discurso. En la vida de Isabel de la Encarnación se explica que Job padeció por 7 años los trabajos causados por un solo verdugo y sufrió una sola enfermedad. En cambio, Sor Isabel, cito, tuvo casi 19 años hasta que murió y muchas enfermedades e innumerables demonios que con ordenanza divina la martirizaban. Con dicha comparación, el autor demuestra lo extraordinario del caso de esta mujercita flaca. Ambos autores claramente destacan el género de sus pupilas porque es fundamental para entender el insólito aplomo que demostraron. Uno que superó al de Job, quien, escribe Salmerón, cito, era varón, hombre varonil y rey sabio, fin de cita.
Podemos aventurar, tras el análisis de estos fragmentos, que a pesar de los cuestionamientos a la vida de doña María, el respaldo de figuras eclesiásticas tan respetadas en la época le proporcionaron la seguridad a Salmerón de parecerse a González Vaquero y así discursivamente poder construir el prototipo de la obsesa triunfante novohispana, dialogar con otras vidas o incluso ser el modelo dentro del género escritural. La vida de doña María de Vela también aparece como objeto material en la vida de Sor Isabel. En la tercera parte de la vida se dedica un apartado a las reliquias que la ayudaron en su batalla contra los demonios. Salmerón explica que las compañeras del convento, ya versadas en los males que asediaban a Sor Isabel, al entender que estaba siendo atacada, colocaban reliquias de los santos, cito, reliquias de los santos porque tenían gran eficacia para que los demonios la dejasen. Fin de cita. Entre aquellas se encontraban libros o papelitos que contenían un fragmento de algún pasaje bíblico o hagiográfico. Uno de los libros que Sor Isabel mantenía consigo era la vida de Juan de la Cruz, quien era considerado el patrono de la ciudad de Puebla en la época. Sor Isabel dormía con el libro debajo de la almohada, lo cual causaba la cólera de los demonios que, cito, le quitaban el habla y le apretaban fuertemente los oídos, fin de cita, para evitar que rezara y para susurrarle maldiciones. Sor Isabel les explicó a sus compañeras que en una visión, que es esta que se ve un poquito aquí, se le había dejado saber que, cito, cualquiera que trajese consigo la imagen de este venerable padre, Juan de la Cruz, tendría grandísima defensa contra los demonios. Fin de cita. Esta visión fue de especial importancia, explica Rice, tras la beatificación del padre Carmelita en 1675. La relación entre San Juan de la Cruz e Isabel de la Encarnación quedó plasmada tanto en la vida de esta como en... Ay, está bien, como en la visión de Sor Isabel de la Encarnación sobre el patrono San Juan de la Cruz, sobre la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Entonces, aquí se ve a San Juan y aquí está ella viendo la visión. De autoría desconocida que hasta hoy permanece en el altar mayor del convento de del Carmen en Puebla. Aunque la leyenda del óleo no detalla la misma visión que Salmerón escribe en la vida, se hace evidente que en la época estas dos figuras fueron influyentes para los angelinos. En este mismo pasaje, tras la mención de San Juan, se explica que los demonios, y si quieres vamos a una más, sentían aversión si quieres, dos más, sentían, una más, perfecto. Sentían aversión al libro de la venerable doña María de Vela y Sor Isabel se valía de él para defenderse de ellos. Al equiparar la importancia de la vida de la monja abulense con la del padre de la orden carmelita, Salmerón consigue exaltar la trascendencia de la primera, a quien incluso los demonios le tienen aversión por su entereza, y nuevamente recordar al lector que, así como doña María fue y es un modelo, también lo es y será el retoño poblano. Finalmente, los objetos materiales, como las vidas y pictóricos, como la imagen del venerable padre, dejan manifiesto que tanto la palabra escrita como la imagen circulaban dentro del imperio como herramientas de devoción. Los pasajes estudiados develan las costuras con las que se hilvanaron la vida de Sor Isabel de la Encarnación y muestran el palimpsesto de voces que la conforman. Primero, la vida fue escrita en varias ocasiones y por distintas personas que tuvieron contacto directo e indirecto con la protagonista. Cada una de estas piezas proporciona detalles únicos respecto a la vida de la Teresa indiana. En segundo lugar, se observa que la división entre obseso y poseso se convirtió en una categoría, si quieres vamos, innovadora para diferenciar a quienes estaban endemoniados de quienes eran torturados por los demonios con licencia divina, pero no estaban dentro de su cuerpo. Es decir, el exorcismo es necesario para expulsar al demonio del poseso, pero no funciona con el obseso. Esta diferenciación le servía a los prelados para ayudar a los siervos en la época, en una época de recelo, cambios sociales y religiosos. Por último, la imitación de Salmerón comienza como una estrategia de validación, pero deviene en una creación singular para evangelizar, proveer la herencia de la bienaventuranza y convertirse en el biógrafo y a su personaje modélico de la Nueva España. Ahora paso a Amor Ardiente, Sabroso Tormento, las dos vidas hermanadas. Caroline Walker en Holy Fast, hace un recorrido histórico con un énfasis en el medievo
sobre la relación entre la alimentación y la subyugación del cuerpo, en aras de la espiritualidad. La autora señala, por ejemplo, que la orden Cister obedecía la regla benedictina de guardar ayuno durante la Cuaresma y que la Eucaristía era considerada as spiritual refreshment, as a pledge of the church unity, as a bread of heaven and the body of Christ. La hostia entonces se transfigura en el objeto concreto que representa la figura del cuerpo de Cristo, es decir, el mejor alimento para el cristiano. El deseo por privarse de los alimentos y subsistir únicamente del consumo de la hostia se convirtió para algunos cristianos en un sabroso tormento porque se renunciaba al sustento mundanal para nutrirse del divino. En otras palabras, alimentar el alma mientras se castiga el cuerpo. De tal manera, continúa Walker, el ayuno extremo fue un tópico recurrente en las hagiografías que demostraba el dominio sobre la carne, se ejercía penitencia y se manifestaba empatía con el sufrimiento de Cristo. El ayuno extremo suele aparecer con mayor frecuencia en las hagiografías de mujeres, tal como es el caso icónico de Catalina de Siena, cuya biografía influenció las vidas del mundo hispánico. La vida de Catalina de Siena, de Lucida Walker, fluctuaba en extremos en una combinación de fasting, sleepiness, and hyperactivity, particularly frenetic housework and feeding of others. Durante los periodos de ayuno, se alimentaba apenas con migajas de pan o hierbas amargas, pero era gracias al sustento de la Eucaristía que conseguía transformar su sufrimiento físico en un servicio para los demás. El ayuno extremo y las secuelas demostraban la conquista del espíritu sobre el cuerpo terrenal, tema que ha sido estudiado por Rudolf Bell en Holy Anorexia. El autor expone que se consideraba milagroso, puesto que the fact of not eating ultimately came to be viewed, si quieres damos uno más. The fact of not eating ultimately came to be viewed as a display of heroic temperance or else as a miracle of survival without adequate minimal nutrition was the mean to define the loss of nature. Fin de cita. Bell además señala que la santa anorexia fue considerada un patrón de comportamiento aceptable, ya que indicaba, cito, God's special favor bestowed upon a woman of enormous interior strength. Fin de cita. Y más que la fortaleza de la mujer ya que la fortaleza en la mujer era una cualidad sobresaliente. Sin embargo, continúa Bell, durante la Contrarreforma, el ayuno extremo particularmente practicado por mujeres fue visto como insane, demoniacal and heretical. Con todo, arquetipos como el de Catalina de Siena continuaron siendo imitados durante siglos a pesar de las reformas. Siglos. Con el tiempo, la santa anorexia se transformaría, pasando de ser vista como un comportamiento ejemplar a un trastorno físico y mental, es decir, una enfermedad. Sin embargo, una enfermedad se puede comprender con variada recepción según las premutas pragmáticas del contexto histórico y geográfico. Por ejemplo, Susan Sontag explora la manera en que las metáforas colectivas que han rodeado las enfermedades, ya sea como ira divina o como corrupción moral, perfilan cómo son recibidas e igualmente los pacientes por la sociedad. Así pues, infiere Sontag, a partir de una lectura histórica a partir de su lectura de historiales clínicos, que una enfermedad can be not only an epic of suffering, but the occasional of some kind of self-transcendence. Fin de cita, sea el aquejado consciente o no del deseo por la trascendencia, este puede ocultar su intención frente a la sociedad, pero no así los síntomas o secuelas físicas. Es por ello que Sontag explica que the most terrific illness are those perceived not just as a lethal, but deshumanizing. Fin de cita. El miedo y la desconfianza que surge de un trastorno deshumanizador puede considerarse como un paradójico enigma. La santa anorexia mutó en un enigma castigado, puesto que desafiaba la lógica médica del siglo. A su vez, el enigma de la santa anorexia se presentaba como una paradoja, porque, como ha esclarecido Bell, tal patrón de comportamiento no implicaba solamente el rechazo o la incapacidad para comer, sino una rebelión, cito, against the world around her in a desperate effort to establish a sense of self. Fin de cita. Durante la Contrarreforma, por ende, la santa anorexia era vista como un comportamiento aterrador para los prelados.
A pesar de estos atisbos de autoafirmación, no se debería entender el comportamiento de la santa anorexia como una fórmula a la letra para alcanzar plenitud espiritual, porque para las protagonistas, la odisea o su enfermedad les causaba una profunda incertidumbre por saber for sure that she had sacrificed enough and had so physical beating and self-denied become simultaneously symbolic and effectual means of knowledge. Fin de cita, y esto es de Bell. Es decir, existe tensión entre la velada autoafirmación y el sacrificio y el temor a la vanagloria. Este último considerado por la religión católica como el pecado más peligroso porque desata la presunción, como fue el caso de Satanás. Por ello, analizó el ayuno extremo como un enigma paradójico, porque tal como anota Bell, lo que para otros pareciera una disciplina severa, irreprensible, una enfermedad o un sufrimiento, para la santa anoréxica es tanto una transformación del ser como un triunfo para la eternidad. Si el mejor alimento para el alma, tal como ha expuesto Walker, es la Eucaristía y el ayuno extremo representaba un ápice del sufrimiento físico, que además discursivamente se transforma en un sabroso tormento, la santa anorexia puede comprenderse como una emancipación del mundo seglar que expresa el apetito por lo divino. Es decir, no idealizo el comportamiento, sino que lo analizo dentro de los códigos narrativos que aparecen en las vidas, ya sea que surgiera a conciencia de las protagonistas o como un paradójico enigma. El mayor enigma de doña María para sus compañeras del convento, confesor, y para los abulenses fueron los episodios de trismo, el ayuno extremo y sus, cito, ansias de recibir aquel divino sacramento, es decir, la Eucaristía. González Vaquero relata que en la fiesta de Catalina de Siena, el 29 de abril, doña María se encontraba reflexionando sobre las bondades divinas que había recibido y entonces tuvo una visión en la que, cito, le dijo a su majestad, también a ti te las daré. Inspirada por esta revelación, imitó a la santa italiana en el, cito, el silencio, la oración y las vigilias, y comenzó desde aquí un riguroso ayuno comiendo solo hierbas sin probar pescado, leche ni huevos. Conforme doña María continuaba su viaje espiritual, empezó a vivir un apetito insaciable por recibir la Eucaristía con mayor frecuencia, y cuando el confesor le daba licencia para ayunar y comulgar, cito, lo hacía si no padecía su pena, que, aunque sabrosa, algunas veces era terrible. Fin de cita. ¿Quieres más? El ayuno extremo de doña María, sin embargo, fue visto con desconfianza debido a su delicado estado de salud y en particular cuando comenzó a experimentar desmayos y flaquezas en público que fueron entendidos como el resultado de estar endemoniada o ser poseída. La monja Bernarda se justificaba arguyendo que ayunaba por mandato divino, no por vanidad, puesto que en una visión se le había revelado que, cito, su majestad la ayudaría con tan fiel le cumpliría las palabras que tenía dadas, de que el día de la comunión no tendría necesidad de manjar corporal. Fin de cita. Por lo tanto, aquellos desmayos eran en realidad un ataque del demonio, cito, para probar su fe y confianza, y el demonio pretendía con esto hacerla quebrar el ayuno. Fin de cita. Con todo, las murmuraciones se acentuaron a causa del cambio de la percepción entre el ayuno extremo, que pasó de un comportamiento virtuoso a uno errático, y por lo tanto comenzaron una serie de cambios y escrutinios a la dieta de doña María. Ya que en el convento causaba escándalo que consumiera la Eucaristía con tanta regularidad y guardara el ayuno extremo, se le sometió a un régimen para alternar los días en que solo consumiera hierbas y otros pescado o huevo, pero con la condición de que no comulgara con tanta regularidad. El resultado fue que doña María comenzó a padecer episodios de trismo que, cito, se le apretaron las quijadas y dientes de manera que no hubo remedio de poder comulgar. Fin de cita. El trismo, tal como los desmayos, fueron juzgados como ataques demoníacos porque ocurrían durante las celebraciones religiosas como la Cuaresma o los domingos antes de recibir la hostia. De nuevo, doña María justificaba el asunto de las quijadas trabadas como prueba de fe, pero las compañeras del convento llegaron a acusarla de fingirlo, por lo cual le pidieron al médico, cito, que por algún modo hiciera prueba a ver si se le podían abrir los dientes y quijadas estando trabadas. Fin de cita.
El médico obedeció a las monjas sin obtener resultado alguno, con lo cual se convino que doña María era obsesa y le permitieron continuar su ayuno extremo conforme los episodios de trismo desaparecían. Por lo tanto, la enfermedad de doña María se puede entender como una manifestación somática de su deseo por ejercer la espiritualidad catalina con la que ella se identificaba. Así pues, se puede leer el ayuno extremo como el sabroso tormento que acompañó a doña María de Vela y Cueto en su senda por tener autonomía sobre ella misma. Los episodios de trismo y las ansias por consumir la Eucaristía también fueron con una constante en la vida de Isabel de la Encarnación. Salmerón se asegura de crear una vez más el paralelismo con la monja española, puesto que los episodios de ambas ocurrían alrededor de las festividades de los santos. Cito, le sucedía lo que a la venerable doña María de Vela, que sus enfermedades, dolores, trabajos, martirios se multiplicaban para que tuviese más en qué merecer con singular paciencia que tenía. Fin de cita. Y aunque Salmerón incluye el impedimento de las quijadas entre las tribulaciones que Sor Isabel soportó, destaca la sed que ésta vivió y las consecuencias físicas que le causaron. En otras palabras, el biógrafo mexicano imita un modelo narrativo de padecimiento, pero crea un modelo propio, el amor ardiente por la sed que padeció la monja novohispana. Una vez que Sor Isabel tomó los votos monásticos, tuvo una visión en la que una pequeña luz le decía, este es el camino que has de andar, y para llegar, este es el camino que has de andar, y para llegar a gozar de la luz y descanso, has de pasar por él hecha pedazos, dejando las entrañas en espinas. Fin de cita. Sor Isabel quedó, por una parte, atemorizada ante el vaticinio porque su, cito, carne como flaca y miserable temía la carrera, fin de cito, que se le había impuesto, pero con un espíritu fortalecido y, cito, con grande ánimo, poniendo toda su confianza en Dios, fin de cita, para que éste la auxiliara. Poco después, durante la cuaresma de un caluroso verano, la refritolera, que era la encargada del reflectorio donde comían todas las monjas, olvidó ponerle agua en el vaso y Sor Isabel comprendió que su camino era obedecer sin quejarse de la sed. Tal como doña María de Vela o como Catalina de Siena, Sor Isabel ayunaba para empatizar con el sufrimiento de Cristo. Por ello, recordó la sed del Redentor en la cruz y, cito, se ofreció a sufrir aquella mortificación. Fin de cita. En los siguientes días, al volver al comedor, encontraba, cito, el vacío sin agua como en el primer día. Y continuó su martirio por 9 días consecutivos. El resultado de soportar la sed fue que secáronse las vías, requemáronse las cóleras con una fiebre ardiente y se quedó su cuerpo hecho un hospital de enfermedades gravísimas. Fin de cita. Que la acompañaron el resto de sus días. Los médicos determinaron darle el tratamiento del siglo, pero ninguno tuvo éxito porque eran cosas sobrenaturales y que solo Dios con su brazo poderoso las podría remediar. Fin de cita. Lo único que consiguió sanar su enfermedad fue el agua bendita que, cito, bebía de ordinario, si quieres, bebía de ordinario, con la cual se le mitigaba algún tanto los dolores. Fin de cita. Así pues, Sor Isabel mantenía siempre consigo un vaso con agua bendita para mitigar las enfermedades e incluso lo aplicaba en los oídos para callar a los demonios cuando le susurraban maldiciones. Si quieres, vamos a la siguiente. Al leer las vidas juntas, se observa que hay un discurso al que denomino amor ardiente y sabroso tormento. El privarse de los alimentos se convierte en un sabroso tormento y sufrir una sed insaciable se torna en un amor ardiente, que solo puede ser mitigado por lo humanamente inexplicable, la divinidad. La lectura hermanada de estas vidas revela que el licenciado Salmerón no solo encuentra paralelismos entre los sufrimientos físicos de doña María y Sor Isabel, sino que complementa el hambre con la sed en un discurso ejemplificante de su hija espiritual. El apetito de doña María fue uno de los temas primordiales desarrollados en su vida y a pesar de las pruebas y desconfianzas consiguió vencer los cuestionamientos. De igual forma, la sed rabiosa de Sor Isabel y su remedio para convertirse en un caso extraordinario que es para admirar y no para imitar, fin de cita.
La transgresión de sus enfermedades ante la lógica de la época les otorgó e hilvanó a las protagonistas dentro de la tradición hispánica de las vidas que continuaron hasta el siglo XIX. Como conclusión, la lectura en paralelo de la vida de Isabel de la Encarnación y la vida de doña María de Belacueto nos permite entender, en primer lugar, que el texto mismo ilumina la forma en que el parecerse a se transforma en una creación propia, que intercala elementos de imitación, de diversificación de términos y complementa vivencias físicas en un discurso didáctico moral para la evangelización. Además, la lectura hermanada de las vidas elucida que los apetitos espirituales de las protagonistas que emergen de forma trascendental en el texto e invitan a continuar la exploración de las vidas de mujeres en el periodo temprano moderno. Gracias. Felicidades a Yuki. Gracias. Como habéis visto, las monjas del barroco estaban un poco trastornadas, pero la época era así. Entonces, yo siempre he pensado que eran vidas sin eventos. Son mujeres que a veces desde los 4 o 5 años están en el convento y viven en clausura, y entonces su vida se refiere siempre a los accidentes del cuerpo basados en unas prácticas de penitencia muy extremas y también alentadas y al mismo tiempo vigiladas y condenadas por una figura masculina que es el confesor y los varones de la iglesia que no están en el convento. Entonces es una situación bastante esquizofrénica y bastante tremenda. Así que vamos a abrir esto a preguntas, comentarios.